mensaje. Y bueno, iniciemos entonces en oración, mis hermanos. Les pido por favor que inclinen sus rostros y vamos entonces a comenzar a orar. Padre bueno, te exaltamos y te bendecimos, Señor Dios Todopoderoso. Y en el nombre de Jesucristo, en tus manos estamos, Señor, y confiamos en ti. Te pedimos, te rogamos que nos hables. Háblanos, mi Señor. Muéstranos tu verdad. Enséñanos, Señor, estos principios. Danos fuerza y esperanza, Señor. Ayúdanos a confiar hoy más que nunca en el Señor Jesucristo. Y que tu Espíritu Santo, Señor, esta noche haga una obra preciosa en cada persona que escuche este mensaje. Dame la capacidad, Señor, de hablar esta verdad a través de tu palabra con muchísimo amor y con mucha claridad, Señor, para que el tema se pueda entender, para que cada uno pueda, Señor, recibir esta enseñanza con mucho gusto, con mucho agrado. Te doy gracias, Dios, y te glorifico únicamente a ti, Señor, porque tú eres el dueño de toda honra y exaltación. Recíbela, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Muy bien. Dios les bendiga, mis hermanos. Muy contento de estar acá con ustedes. A los que se han conectado, por favor, les pido que me ayuden a compartir el link a los diferentes hermanos de la congregación. Y bueno, podemos compartir este estudio bíblico también con amigos y con personas que pues les pueda realmente interesar este mensaje. Hoy vamos a estar hablando vida después de la muerte, vida después de la muerte. Y bueno, ¿cómo nació este mensaje? ¿Cómo nació este mensaje? La semana pasada, algunas personas cercanas, conocidos y personas por las que nosotros estuvimos orando, murieron. Y por esta causa nosotros quisimos realmente tener un tiempo con la iglesia en el cual pudiéramos explicarle a través de la palabra de Dios cómo nosotros podemos tener confianza en las promesas de la Biblia, cómo nosotros podemos acercarnos al Señor y realmente descansar en Él, que pues es algo que debemos hacer nosotros los creyentes, descansar en las promesas del Señor. Así es que me gustaría poder invitarlos en esta enseñanza rápidamente a que miráramos estos principios bíblicos. ¿Qué sucede cuando una persona muere? ¿Cuáles son las promesas del Señor para la vida que comienza realmente después de esta vida presente? ¿Qué es realmente la eternidad? Bueno, hoy vamos a estar mirando algunos temas en la palabra de Dios, así es que les pido que por favor me acompañen. Vamos a comenzar entonces en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y allí vamos entonces a comenzar a hablar de estas verdades. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Muy bien, perdónenme, yo me acomodo acá un poco. Gloria a Dios. Cuando alguno esté allí me puede decir amén, se lo voy a agradecer mucho. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Muy bien, gloria al Señor. Perdónenme que estoy aquí acomodando las cosas para poder tener más cerca de esto. Muy bien, muy bien. Cuando alguno esté allí en Hebreos 9, 27, le agradezco que me escriba un amén para saber que están allí siguiendo la lectura. Muy bien, muchas gracias a mi hermana María Fernanda. Dice la palabra: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Bueno, cuando la palabra nos está diciendo aquí que Dios estableció que nosotros los seres humanos muriéramos una sola vez, la palabra del Señor no termina la muerte allí.
¿Por qué razón? Porque la misma Biblia nos enseña a nosotros que hay otra muerte, que es la muerte segunda. Y esto es un misterio, se encuentra en el libro Apocalipsis. Hoy lo estaré mencionando un poco y pues mirando en la palabra de Dios, ¿qué es esto de la muerte segunda? ¿Qué esperanza tenemos nosotros mientras estemos acá vivos para prepararnos para la vida eterna? ¿Cómo nosotros escapar de la condenación eterna? Esos son los principios que hoy quisiéramos mirar. La semana pasada fue una semana muy triste. Pastores conocidos murieron, partieron con el Señor. Nosotros estuvimos orando por ellos por meses. Un pastor fue diagnosticado con cáncer y en su último mensaje de voz se escuchaba muy débil, pero con mucha esperanza. Y él decía, yo sé que el Señor me va a hacer mi milagro, yo sé que el Señor me va a sanar. Y pues fue muy triste enterarnos que pues la voluntad de Dios era más bien llevárselo. Y él partió con el Señor. Estaba yo participando en un chat de teología y lo interrumpieron abruptamente con una llamada en la cual un hombre joven estaba con su voz quebrantada y decía que su esposa hacía 2 semanas había decidido quitarse la vida, que ella había entrado en una etapa de depresión y de cosas muy fuertes, y que a pesar de que eran creyentes, ella en un momento de desespero salió corriendo y se botó por el balcón y se arrojó y murió. Y este hombre estaba muy herido interiormente, muy afectado en su corazón, y decía que pues lo había dejado con un niño de 2 años, y él le preguntaba al maestro que estaba dando la enseñanza, le preguntaba en vivo, porque es un chat en vivo, y le decía, ¿qué pasó con el alma de mi esposa? Porque ella se quitó la vida, y la Biblia habla de los suicidas que no tienen perdón. Entonces, gente a nuestro alrededor, gente conocida, también la semana pasada y antepasada también murieron. Y todo esto nos hace a nosotros recapacitar muchas cosas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué esperanza tenemos nosotros en el más allá? ¿Hay una vida realmente después de la vida? ¿Hay un más allá? Entonces hoy vamos a revisar qué dice la Biblia. Comencé con este versículo en Hebreos 9:27 porque esta es una ley que está establecida de parte de Dios para todos nosotros los seres humanos. Nosotros los humanos tenemos que morir. Sí, tenemos que morir una sola vez. Y después de esto enfrentamos un juicio, según dice la palabra. Pero esto no es todo. Hay mucho más que mirar y hay mucho más que escudriñar. Entonces, vamos a revisar una historia del Señor Jesucristo, una enseñanza de Él mismo, y hoy voy a estar refiriéndome mucho a las enseñanzas de Jesús, que fue quien más nos habló a nosotros de la vida eterna. Él fue el que nos abrió los ojos en cuanto a la realidad de una eternidad. Vamos a ir entonces, por favor, a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Saludo a mis hermanos que están conectados. Saludo muy especial a mi hermano Diego, me alegra mucho que estés acá. He hecho un ayuno de Facebook, entro en Facebook únicamente para compartir una publicación o para transmitir y no más. Tuve que alejarme mucho de las redes sociales para concentrarme más en el Señor y tener más tiempo para el Señor, para estudiar, y me propuse un ayuno muy fuerte de medios sociales, incluyendo Facebook. Pero es una alegría verlos a cada uno de ustedes. Lucas capítulo 12, vamos a leer a partir del versículo 13, por favor. Lucas capítulo 12, versículo 13 en adelante. En mi Biblia tiene un título que dice: Jesús narra la parábola del rico insensato. Y la palabra insensato es una palabra muy fuerte en la Biblia, porque la insensatez está realmente ligada a la necedad, a la terquedad, a estar nosotros en contravía de los principios bíblicos, en desobediencia, en rebeldía, en estar desapercibidos. Recuerden las
las vírgenes insensatas, que fueron aquellas que no estaban preparadas para la venida de su marido o de Jesús, la venida del novio. Entonces nos dice esta parábola, versículo 13 en adelante: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Mas él y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio. Es por eso que la insensatez está pegada a la necedad. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Bueno, esta no fue la única enseñanza que el Señor Jesucristo nos dio acerca de la vida después de la muerte. Pero hoy quiero revisar esta enseñanza junto con otras palabras, porque aquí en esta parábola el Señor Jesucristo está respondiendo a lo que este hombre viene a pedirle. Este hombre ve en Jesús una autoridad, y las autoridades ejercían también la función de jueces. Entonces un juez era aquel que estaba en capacidad de hacer cumplir la ley en tiempos del Señor. Entonces Jesús le dice a él: no, yo no soy ni juez ni partidor. Y aquí Jesús toma su posición de maestro, como hijo de Dios. Una de las funciones más importantes que él vino a desempeñar acá, en ese ministerio maravilloso, fue la del maestro: enseñarnos, abrir nuestro entendimiento, revelarnos las verdades para que nosotros podamos con esas verdades poder realmente transformar nuestras vidas y caminar según la palabra de Dios. Entonces aquí Jesús comienza diciéndole a él: no es lo que tú crees. Yo realmente voy a dejarte una enseñanza para que recapacites de cómo estás llevando tu vida. Este hombre estaba preocupado por la herencia con su hermano. Esto es un tema bastante común, mis hermanos, bastante común en las familias que se disuelven por herencias, conflictos familiares por repartición de bienes. Esto es algo muy común, sucede todo el tiempo. Y aquí el Señor Jesús está poniéndole un principio a este hombre. Le está diciendo: no son los bienes de esta tierra los que realmente tú debes atesorar. Jesús le está diciendo acá: mira en dónde debes centrar tus esfuerzos. Y para esto el Señor le hace referencia a una parábola y le dice: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Entonces dése cuenta que el Señor Jesús comienza diciéndole: un hombre que tenía recibió aún mucho más, le crecieron mucho sus bienes. Pero la respuesta de este hombre, al ver que se había enriquecido aún mucho más, no fue la de buscar una vida de acuerdo a Dios, la de compartir sus ganancias con otros necesitados o algo. No, tomó la postura que mucha gente toma hoy en día cuando su vida prospera económicamente, y es la postura de la comodidad, del relax, del confort. Entonces dése cuenta usted acá cómo esto nos hace a nosotros reflexionar en dónde está nuestro corazón, cuáles son nuestras prioridades. Nosotros no podemos afanarnos por las cosas de esta vida. Nosotros no podemos vivir para las cosas de este mundo. Nosotros necesitamos prepararnos para la vida eterna. Nosotros debemos hacer tesoros en los cielos, que es donde son imperecederos. Y es lo que Jesús le refiere aquí en esta parábola. Le dice: mire la posición de este hombre. Versículo 18: y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores,
y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Dese cuenta que lo que el hombre más busca guardar y acumular son sus riquezas. Pero es muy extraño encontrar una persona que quiera crecer y enriquecerse espiritualmente, crecer en Dios, tener una vida más cercana al Señor, vivir para Él, entregar todo su ser al Señor. Es muy difícil encontrar eso hoy en día. Y bueno, en tiempos del Señor lo era también. Pero Jesús le lanza aquí una advertencia. Y el Señor le dice aquí, en el versículo 20, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen para pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Si hay algo que le causa temor a la gente, es la muerte. La gente le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a morirse. La gente no logra entender las promesas que hay en el Señor para la vida eterna. Y aquí Jesús le está diciendo: sal de la comodidad, sal de la vida equivocada y desviada que estás llevando. Todos tus pensamientos, todas tus fuerzas, todas tus metas están en lo terrenal y te has hecho necio. Mire lo que había pensado este hombre, que no está muy lejano de lo que mucha gente hoy en día sueña para sus días de vejez, para su retiro. Mire lo que dice en el versículo 19. Este hombre decía dentro de sí mismo: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Eso es lo que mucha gente está haciendo hoy en día. Comer, beber, reposar y regocijarse. Estas son cosas que no son pecado hacer. La comida Dios nos la dio. En el cielo también comeremos, según la palabra de Dios. No es pecado comer. La gula es un pecado que va relacionado al desorden alimenticio. Beber no es pecado. Es algo que también en el cielo nosotros haremos, según las promesas del Señor. Pero nuestra vida no puede consistir únicamente en la comida, en el suplir nuestras necesidades y vivir para nuestros deleites. Aquí este hombre está diciendo a su propia alma, o sea, está hablando para sí mismo: repósate. La actitud del reposo trae que la persona se sienta desocupada, que necesite entretenimiento. Y si usted se da cuenta, en los países que más han prosperado económicamente, los países ricos, ahora como tienen riquezas, lo que más necesitan es entretenimiento. Son los países que buscan el alcohol, las drogas, son los países que viven desordenadamente, son los países que más buscan el cine, videojuegos, la tecnología, los shows, el espectáculo, la vida de sensaciones, de emociones, los parques de diversiones, todo lo que es el entretenimiento. ¿Para qué? Para tener el alma en una posición de confort, para tener el alma llena de todas esas emociones y para poder impedir de esta manera acercarse a Dios. Una persona que tiene todas sus necesidades resueltas es una persona que muy difícilmente busque a Dios, a menos que Dios extienda su gracia y su misericordia y le permita realmente un despertar en su corazón. Pero la mayoría de gente que tiene los recursos es una gente dura para el Evangelio, es una gente que dice: bueno, tengo todo en esta tierra, no me falta nada, y únicamente piensan en acumular y acumular para los años de vejez. Pero como tienen tanto en esta vida y la disfrutan tanto con placeres temporales, pues no piensan en lo eterno. Y es lo que aquí Jesús nos está lanzando como advertencia. El Señor nos puede decir a nosotros que comamos, que bebamos, que tengamos una familia, que descansemos, que tengamos unas vacaciones. Claro, Dios quiere esas cosas para nosotros. Él se las dio a su pueblo. Él les daba semanalmente un día de reposo y era establecido por ley para garantizar el Señor que ellos iban a descansar, sus cuerpos iban a descansar, que sus mentes iban a descansar, que en ese día ellos iban a ocupar de Dios y de la familia. O sea, el reposo tampoco es malo, pero dése cuenta que cuando nosotros únicamente pensamos en eso, en sol, vacaciones, playa, entretenimiento, nuestra alma se endurece para las cosas de Dios. Nuestra alma empieza a entrar en los caminos de la necedad,
de la insensatez, es cuando nuestras decisiones se dañan, es cuando nosotros buscamos placeres carnales, placeres terrenales. En todas estas áreas del entretenimiento es donde más se ven las drogas, en donde se ve la prostitución, en donde se ve la perversión, el pecado sobreabunda alrededor del entretenimiento. Entonces, es una buena reflexión para nosotros. Nuestra vida no consiste únicamente en esto, y Jesús nos está lanzando aquí la advertencia, mire lo que le dice al hombre en esta parábola: necio, esta noche vienen para pedir tu alma. O sea, el Señor está diciendo, no pueden vivir ustedes como si nunca fueran a morir. Deben aceptar el hecho de que un día ustedes partirán de esta tierra, de que un día el cuerpo no funcionará más, de que está establecido para todos los hombres que mueran. El hombre debe morir y tenemos que prepararnos para ese momento. Sí debemos tomar decisiones sabias en la vida para cómo vivimos nuestros bienes, cómo manejamos la comida, cómo manejamos el descanso. Claro, el cuerpo necesita eso, pero eso no es nuestra prioridad. Y es lo que Jesús nos está lanzando aquí como una enseñanza para que podamos reflexionar. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Es un capítulo bien lindo en donde el apóstol habla todo el tiempo sobre la resurrección de los muertos. Y mire lo que está diciendo aquí en este tema del comer y del beber, no como pecado, sino como algo que nos puede distraer del verdadero propósito de Dios, como algo que nos puede desenfocar. Entonces mire lo que dice aquí el apóstol, capítulo 15, versículo 32. Dice, al final del versículo: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, el apóstol Pablo nos está lanzando aquí una advertencia y nos está diciendo a nosotros, al igual que las palabras del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, cuidado, hay una vida eterna, hay una resurrección de entre los muertos, y para eso es que nos debemos realmente preparar. Si no hubiera una resurrección de los muertos, si no hubiera vida después de la muerte, pues hagamos lo que queramos en esta vida. Vivamos para el placer, vivamos para nuestros sueños, anhelos, deleites. Pero no es esa la verdad. La verdad que nos da la palabra del Señor, y vamos aquí a ver las palabras de Jesús, está enfocada hacia lo que sucederá después de que nosotros partamos del cuerpo. Y para esto, miren las palabras del mismo Señor en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, a partir del versículo 24 vamos a leer sobre la vida después de la muerte según Jesús. Dice, Juan capítulo 5, versículos, voy a leer del versículo 24 al 29. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es. Dígale a la persona que está ahí en casa con usted, ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Aquí ya nos estamos empezando entonces a enfrentar a una verdad mayor para la cual nosotros debemos prepararnos. Sí hay vida después de la muerte, sí la hay, pero aquí Jesús ya nos está dando otra advertencia, que si nosotros nos vamos a preparar para la vida eterna, debemos prepararnos para ser resucitados y tener vida junto a Él, porque Él es el único que tiene el poder de dar la vida.
porque Él advierte que si no nos preparamos para recibir la vida eterna de Él, recibiremos condenación eterna. O sea, ya el Señor nos está advirtiendo, hay vida después de la muerte, amén, hay vida después de la muerte, va a venir un día donde todos los que estén en los sepulcros van a oír la voz del Señor y van a venir a una resurrección en la cual los que creyeron en la palabra de Dios, los que oyeron su voz y caminaron con Él, van a resucitar para vida eterna junto a Él, que es la vida. Pero los que no creyeron a la palabra de Dios, a los que dijeron, sí, yo creo en Dios, pero vivo a mi manera, a los que no vivieron los principios de la palabra del Señor, también se les va a resucitar, pero en este juicio no van a recibir la vida eterna con el Señor, sino que van a recibir la separación eterna del Señor, a lo cual el Señor le llama condenación y en Apocalipsis se le llama la muerte segunda. La muerte segunda. Entonces, ya estamos viendo cómo la palabra del Señor es muy clara en este tema. Todos los seres humanos debemos morir. Sí. Sí. Aparte de esto, va a haber una resurrección de los muertos. Pero esa resurrección de los muertos va a tener una separación y el juez va a ser Jesús. El juez va a ser Jesús en el tribunal de Cristo para los creyentes y en el gran trono blanco nuestro Dios Todopoderoso, el Padre, va a estar presente en este juicio que es diferente al de la iglesia. Y en este juicio el Padre mismo va a separar a los que van a seguir a Jesús y a los que nunca quisieron seguir a Jesús. Salvación y vida eterna, condenación eterna, muerte eterna, segunda muerte, lago de fuego. No podemos escapar de esa realidad. Es una gran verdad. Es una gran verdad. Ahora, no voy a hacer una enseñanza larga. Quiero empezar ya a concretar esta enseñanza, a resumirla y a cerrarla para que nos podamos nosotros hoy examinar y para que podamos nosotros realmente meditar acerca de este tema que es tan importante. Si tal vez alguno de nosotros hemos caído como en la posición de este hombre rico al cual Jesús hizo referencia en Lucas capítulo 12, si nosotros hemos caído en ese error, si nosotros estamos viviendo únicamente para las necesidades, para las cosas del día a día, miren, hay gente que ni siquiera vive por los placeres, o por los sueños o por las metas que tiene en su vida. Hay gente que solo vive por el afán de cada día, que vive en lugares que son pobres, con muchísimas dificultades, en medio de grandes necesidades y solo lucha por subsistir. Pero a pesar de que estén en esas condiciones de dificultad, eso no les excusa para dejar de buscar la salvación de su propia alma a través de Jesucristo. Entonces, mire que debemos examinar nuestro corazón para saber cómo estamos hoy delante de Dios, cómo Él nos ve. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, y vamos a ver dos personas que quisieron seguir a Jesús, dos personas que quisieron ser discípulos de Jesús. Y mire cómo el Señor los confrontó y cómo les puso a ellos una advertencia de lo que significaba seguirlo. Le voy a dar entonces estos dos casos aquí, versículo 19 al 22. Mateo 8, 19 al 22. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
Permítame explicarle lo que le acabo de leer. Un escriba era un judío que había dedicado su vida a reescribir los libros de la palabra de Dios. Hasta ese momento únicamente se tenía el Antiguo Testamento, lo que es conocido por los judíos como el Tanaj. Entonces, ellos tenían únicamente el Antiguo Testamento, pero tenían personas que trabajaban en el oficio de reescribir esos libros. Eran escritos muy costosos, se vendían por altísimos precios. Muy grandes sumas de dinero costaba tan solo un rollo de la palabra de Dios. Entonces los escribas se lucraban de esto, los escribas tenían muy buenos ingresos. Y este escriba ve algo bello en Jesús, ve algo importante en Jesús y lo quiere seguir. Pero cuando él le dice, te quiero seguir, está creyendo que Jesús iba a hacer lo mismo que hacían todos los rabinos de ese tiempo. Un rabino que tenía discípulos debía pagar el sostenimiento de cada uno de sus discípulos, o sea, debía sostenerlos a ellos. Esa era la costumbre en tiempos de Jesús. Por eso este hombre viene a Jesús y le dice, quiero seguirte, y la respuesta del Señor es, no tengo cómo sostenerte. Si vas a venir detrás de mí, vas a vivir por fe. Entonces ahí el Señor Jesús nos da una enseñanza no solo a ese hombre, sino a nosotros también. Nosotros debemos seguir a Jesús no por las cosas que Él nos va a dar, no porque nos va a prosperar o a sanar el cuerpo o a restaurar nuestra vida, no. Debemos seguir principalmente a Jesús porque Él es el único que nos puede dar la vida eterna. Esa es la prioridad de seguir a Jesús, nuestra vida eterna. Cuando nosotros creemos en Él y nos entregamos, Él nos da a cambio la vida eterna. Todo lo demás que nos pueda dar en esta vida va a ser únicamente su gracia, su misericordia, su voluntad, pero a esto Él le llama añadiduras. Añadiduras le llama el Señor. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que buscaba el escriba. Las que buscaba el escriba. Entonces dése cuenta que al igual que el escriba, podemos estar algunos de nosotros equivocados en pensar que por seguir a Jesús tenemos garantizado absolutamente todo y que nos va a ir tremendamente bien en todas las cosas. No, mis hermanos. Tenemos creyentes alrededor del mundo que están pasando necesidades. Tenemos hermanos de la fe, hermanos en Cristo Jesús, en países donde cuando ellos se convierten, lo primero que reciben es tortura, persecución, cárcel o la muerte. Entonces debemos seguir a Jesús principalmente porque solo en Él está la vida eterna. Primer punto. Segundo punto de la siguiente persona que quería seguir a Jesús. Mire lo que dice acá. El siguiente entonces le dice, versículo 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Este es un texto que es utilizado por los mismos judíos para decir que Jesús quebrantaba la ley de Dios, porque estaba escrito en la ley de Moisés que había que darle sepultura a los familiares. Y aquí Jesús entonces aparentemente está rompiendo esa ley. Sabemos que no es así, porque acá mismo en Mateo capítulo 5, en el capítulo 5, versículo, ya se lo voy a decir, 17, Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, Jesús no vino a quitar ninguna de las leyes de Moisés. Vino a perfeccionarlas, vino a enseñarlas, vino a elevar a un nivel mayor, al plano espiritual, las leyes de Moisés.
Entonces Jesús no está quebrantando el mandamiento. No estamos en una escena en la cual acaba de morir el papá de ese muchacho y le dice, Señor, murió mi papá, pero quiero ser tu discípulo. Y entonces Jesús, que era tan exigente y tan estricto, le dice, no me importa que haya muerto tu papá, que ellos se las arreglen como puedan, ven tú y sígueme y ya. No es eso lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es otra enseñanza para nosotros. Número 1, Jesús le está dando un diagnóstico espiritual de cómo está su vida y la vida de su familia. Cuando Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, Jesús nos está diciendo, hay una muerte espiritual en toda tu familia. Y hoy se ha muerto naturalmente, o sea, hoy ha muerto el cuerpo de tu padre, tal vez, pero el alma de tu padre y de toda tu familia ya estaba muerta. Y allí Jesús le da el secreto y le dice, si tú me sigues a mí, va a haber vida eterna para ti y para tu familia. Cuando tú les compartas el evangelio, cuando seas testimonio para ellos, cuando ellos conozcan la verdad y la verdad los haga libres del pecado. Entonces es la enseñanza de Jesús allí. Pero realmente lo que en este pasaje está sucediendo no es que el papá del muchacho haya muerto en ese día. Lo que pasa es que el muchacho le estaba poniendo la excusa a la cual hacía referencia el Señor aquí en Lucas 12, que mucha gente le pone al Señor para seguirlo. En Lucas capítulo 12, y me gustaría volver a leer el versículo para que quedara claro. Este hombre que se había enriquecido, este hombre que había prosperado tanto, que sus bienes se habían multiplicado, este hombre solo pensaba en una cosa, en el placer, en la autosatisfacción. Y mire lo que dice este hombre a partir del versículo 18. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Eso es lo que está pasando con este hombre que dice que quiere seguir a Jesús. Este hombre no le está diciendo al Señor, voy a seguirte. Este hombre le está diciendo, déjame o permíteme, antes de seguirte, disfrutar mi familia. Disfrutar a mi papá, disfrutar a mi mamá, déjame disfrutar los míos, tener un poco más de mi vida antes de poderte seguir. Y eso es un gran peligro, mis amados hermanos, porque eso puede traer en un creyente que quiere realmente seguir a Jesús ese aplazamiento en querer seguir a Jesús de todo corazón, de dejarlo todo para poderse poner al servicio del Señor. Eso puede traer la tibieza espiritual, eso puede traer una muerte espiritual. Eso puede hacer que el que creyó originalmente en el Señor, en el que realmente había recibido el reino de Dios en su corazón, se enfríe, se apague y llegue al punto en que tal vez le dé la espalda al Señor. Nosotros debemos estar disponibles para el Señor siempre, mis hermanos. Siempre estar disponibles para Él. No es cuando nosotros querramos, es cuando Dios nos llama. ¿De qué sirve yo llamar una ambulancia y que me llegue en 6 horas o que me llegue mañana? Qué tristeza cuando uno llama a la policía porque está en realmente una situación difícil y cuando la policía se da cuenta que lo de uno no es tan urgente, le dicen, mire, hay tantas llamadas que el policía más cercano puede llegar en 8 horas. Y uno dice, no, pues ni para qué viene. Eso me pasó hace poco en un Walmart. Alguien vino, yo estaba parqueado, me estrelló y no quería responder porque me había estrellado. Y yo muy molesto llamé a la policía. Le dije al hombre, me estrelló, no, le dije, ok, voy a llamar a la policía. Llamé a la policía, les expuse el caso y me dijeron, lo sentimos, no es una urgencia, el oficial puede llegar en 8 horas. ¿De qué sirve? Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros decirle al Señor, yo quiero seguirte, si no lo hacemos hoy?
si hoy no estamos realmente dándolo todo por Él? No nos sirve de nada, mis hermanos. Esto es una reflexión. Podemos tener planes para mañana, y qué tal si el Señor nos dice, no hay mañana para ti. No hay mañana, como se lo dijo al hombre en esta parábola. Le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. Ahora, si esa fuera la realidad de que el Señor viniera esta noche por nuestra alma, debemos entender que nosotros vamos a enfrentar un juicio. Hay un juicio para los creyentes, a lo cual la palabra del Señor le dice, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice que es el tribunal de Cristo, es el juicio para la iglesia, pero hay un juicio para los no creyentes. La palabra nos lo dice en el libro Apocalipsis, que es el tribunal frente al gran trono blanco, en el cual ya es un juicio delante del Padre. Ahora, ¿cómo quisiera yo terminar esta enseñanza? Entendiendo qué dice Dios que es la muerte. ¿Qué dice Dios que es la muerte? Romanos capítulo 6, versículo 23 nos lo va a definir. La muerte es un salario. La muerte es un pago. ¿Un pago por qué? Un pago por el pecado. Un pago por el pecado. O sea, Dios por nuestros pecados nos paga con muerte. Sí, mis hermanos, la separación eterna de Dios por haber vivido en el pecado. Para que ese castigo no lo recibamos nosotros, necesitamos nosotros reconciliarnos con Dios antes del día en que saldremos de este cuerpo. Una vez salgamos de este cuerpo, se acabaron todas las posibilidades de ser salvos. La Biblia nunca habla de un purgatorio, no existe tal cosa como un purgatorio. Eso es simplemente un dogma de fe hecho por los católicos a través de algunas malas interpretaciones que ellos tienen de libros que ni siquiera son bíblicos, libros que no entraron en el canon bíblico, y ellos creen en eso, se pegan de eso para darle esperanza a la gente y engañarla. No caiga usted en la mentira, en el error, en el engaño. Mientras usted esté vivo, mientras usted esté respirando, tiene la esperanza de reconciliarse con el Señor. ¿Cómo? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero no termina allí. Dice, más la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Usted debe entender esto, y es que Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo no podía ofrecernos salvación a nosotros si primero Él no conquistaba la muerte. Él hizo 3 milagros de resurrecciones, hermosos, preciosos, pero esas 3 personas que Jesús resucitó tuvieron que volver a morir. Sus cuerpos volvieron a morir, pero la resurrección que Jesucristo nos promete a nosotros es una resurrección de vida eterna para no morir nunca jamás. Y es para eso que nosotros tenemos que seguirlo, es para eso que nosotros tenemos que prepararnos. Por eso debemos caminar como Él caminó en la tierra, por eso debemos vivir para Él. Ahora, todos nosotros nos quedamos cortos en esto. A todos todavía nos estorba la carne, todos recibimos la tentación, todos somos tentados y puestos a prueba. Claro, todos caemos y le fallamos al Señor. Eso es inevitable. Sin embargo, el deseo de nuestro corazón, el propósito de nuestro corazón y todas nuestras fuerzas deben estar enfocadas en agradar a Dios. Y cada vez que caigamos, pedirle perdón y levantarnos con el propósito de no volver a caer más. Llenarnos cada día del Espíritu del Señor. Porque si el Espíritu de Jesús vive en mi corazón, pues yo voy a caminar como Jesús. Si el Espíritu de Jesús vive en mi corazón, yo voy a hablar como Jesús. Si el Espíritu del Señor vive en mi corazón, pues yo voy a mirar, voy a tratar a los demás como el Señor los trató. Por eso nosotros tenemos la necesidad de vivir cada día más para el Señor y menos para nosotros. Más caminar en Jesús, más de su palabra, más de la oración, más de los frutos del Espíritu Santo y menos de nuestra carne, menos de nosotros. Para los que están enredados hoy en los afanes de la vida, para los que están hoy enredados en sus sueños, en sus proyectos, para los que tal vez están como el hombre de esta parábola de Lucas capítulo 12, para los que están reposando, para los que únicamente piensan en las cosas de acá. Hoy yo les quiero decir con mucho amor, arrepiéntanse, pídanle al Señor que les ayude a abrir los ojos y que les haga entender la realidad de la vida eterna. Que no tenemos la vida comprada,
que Jesús compró nuestras almas, pero para que eso se haga efectivo en nosotros, tenemos que ser propiedad de Jesús. Y esa es la pregunta con la cual yo quiero terminar esta noche. ¿Es usted propiedad de Jesús? O sea, ¿está usted disponible para Jesús 24/7? ¿Es usted propiedad del Señor? ¿Sus sueños ya se los entregó a Él? ¿Su familia, su vida, su corazón, su pensamiento, es de Él? ¿Es usted dirigido por el Señor o aún sigue viviendo para usted mismo? ¿Aún sigue viviendo por los estándares de este mundo? Si no tiene el último carro, si no tiene la casa como la quiere, si no tiene el viaje, las vacaciones y todo lo que ha soñado, entonces usted es infeliz. Esos son los estándares del mundo. La felicidad se halla en el Señor. La felicidad se halla en Dios, en vivir para Él. Cuando nosotros vivimos para Él, el reino de los cielos entra en nuestro corazón y tenemos el gozo y la paz del reino de los cielos. Cuando no vivimos para Dios, recibimos la separación de Dios y esto es la muerte espiritual. Por eso hay gente que dice ser cristiana y está en depresión, gente que dice ser cristiana y vive para el mundo, en los afanes, en el entretenimiento, en los sueños, caprichos y anhelos de esta tierra. Viven en medio de iras, de peleas, viven en medio de una vida de afanes y de agite, de estrés. Viven separados del Señor aun cuando están aquí en la tierra y dicen que son del Señor, viven separados del Señor. No vivamos así, mis hermanos. Hoy es una buena oportunidad para nosotros arrepentirnos. Jesús es el Señor de la muerte. Jesús venció a la muerte que era lo que Satanás utilizaba para atormentarnos. Y ahora Jesús es Señor de la vida y de la muerte. Jesús es Señor de vivos y muertos. O sea, Él está por encima de la muerte. Y como Jesús está por encima de la muerte, Él nos puede dar vida. Él nos puede dar vida. Así es que vamos a entregarle al Señor este tiempo, vamos a entregarle realmente nuestro corazón al Señor y vamos a proponernos a partir de hoy vivir para Él enteramente, vivir para el Señor, vivir para Jesús. Vamos a proponernos esto de todo corazón, mis hermanos, entregarle todo lo que tenemos y somos a Él. Nuestros sueños, anhelos, metas, tristezas. También le podemos entregar nuestros complejos, nuestros vacíos, nuestros miedos. Todo eso se lo podemos entregar y Él lo recibirá feliz y Él va a poner un corazón nuevo en nosotros. Un corazón que nunca jamás va a morir. Un corazón, el corazón que Jesús nos da, es un corazón que vive para siempre, para hacer su voluntad. Por eso es necesario nacer de nuevo por el Espíritu Santo de Dios, que es el que trae ese nuevo corazón a nuestra vida. Vamos a orar, mis hermanos, y si usted siente realmente que ha caído en este engaño, como este hombre aquí en el Evangelio de Lucas, que está diciendo, repósate, come, bebe, regocíjate. Si usted ha caído en esto, pídale perdón al Señor en este momento. Dígale, Señor, yo quiero salir de la tibieza espiritual, yo quiero salir de este momento en que no estoy bien contigo, quiero arreglarme contigo, quiero ponerme a cuentas contigo, Señor. Padre, te damos gloria en esta noche, Señor Dios Todopoderoso, tú que hiciste el cielo y la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay, y que nos has dejado tu palabra, Señor, y que nos has comprado, Señor, para salvación. Tú nos compraste con la sangre de tu Hijo. Tú nos compraste, Señor. Ya no somos dueños del pecado, ya no somos, Señor, nosotros esclavos ni del pecado ni de la muerte, Señor. La muerte ya no se enseñorea de nosotros. El diablo ya no se enseñorea de nosotros porque tú eres nuestro Señor. Pero necesitamos fuerzas, Dios. Necesitamos más de tu Espíritu Santo para llenar nuestro corazón cada día. Y hoy yo te ruego por aquellos que, Señor, están batallando en su fe, aquellos que han querido seguirte, pero desafortunadamente han dicho, déjame primero, aquellos que te han aplazado, aquellos que te han puesto en espera, ten misericordia de ellos y hoy te pido que por favor les despiertes, hoy te pido que por favor les levantes y que con este mensaje, Señor, y los mensajes que estaremos hablando sobre este tema, que ellos puedan tomar una decisión completa, total, de seguirte, Señor, de darlo todo, porque tú en la cruz no diste poco, no diste medio, tú en la cruz lo diste todo, Señor.
hasta que llegaste y dijiste al final, it is finished, consumado es, hecho está, hecho está. Allí tú cumpliste toda la voluntad del Padre. Allí tú venciste, Señor, al diablo. Lo venciste el pecado. Venciste la muerte cuando resucitaste con poder al tercer día. Y nos das vida eterna cuando creemos en ti, cuando te amamos, cuando te seguimos, Señor. Danos este privilegio, Señor, de seguirte. Gracias, mi Jesús. Trae libertad a esta hora. Trae libertad, Señor. Yo te pido, toca cada corazón que ha escuchado, Señor, esta palabra. Ayúdale a reflexionar que no tenemos la vida comprada. Que tú, Señor, compras la vida cuando nos arrepentimos y creemos en ti, Señor. Cuando vivimos para ti, allí ya somos tuyos y no moriremos eternamente, sino que viviremos eternamente, Señor. Que si estamos en el sepulcro, oiremos entonces tu voz y resucitaremos para vida eterna, Señor. O si nos vas a transformar en medio del rapto, Señor, así tú lo harás. Cualquiera que sea, Señor, la forma, pero que estemos contigo para siempre, Jesús. Ayúdanos, Señor. Yo pongo delante de ti cada uno de los que han escuchado esta enseñanza, Señor, de los que la escucharán en el futuro, para que recapaciten. Espíritu Santo, dales las fuerzas para salir adelante, para vencer el pecado, para tener vida eterna en Jesús. Dales las fuerzas, mi Señor, porque tú venciste, Señor, todos los demonios. Dice tu palabra que triunfaste públicamente sobre principados y potestades y los exhibiste, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, públicamente triunfaste sobre ellos y nos has dado esa victoria ahora a nosotros, tus hijos, los creyentes. Glorifícate, Señor, y que este mensaje sirva para salvación de muchos. Yo te lo pido, Señor. Gracias por haberme dado este privilegio de predicar tu palabra. Gracias por la misericordia que cada día me das para seguir adelante. Te bendecimos, te exaltamos y te damos honra y honor a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Les amamos y bueno, el próximo viernes traeremos la segunda parte de esta enseñanza, en donde veremos cómo fue que Jesús aplastó la muerte, cómo es que el diablo era el señor de la muerte hasta que Jesús lo destruyó. Así es que vamos a seguir adelante de la mano del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Les amamos. Un saludo muy especial a todos.